Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Es un gusto poderles saludarles en este viernes de enseñanza. Pues nuestro mayor deseo y convicciones, hermanos, es que podamos aprender de la palabra del Señor. Por eso nos seguimos conectando, por eso seguimos atentos a estas transmisiones, hermanos, donde somos ministrados por el consejo de la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos a nuestra lección del día de hoy, viernes 13 de mayo del año 2021, hermanos. Damos gracias a Dios por esta bendición. 14 de mayo del 2021, hermanos. Es una grande bendición de estar reunidos para aprender la palabra de nuestro Dios. Vamos a elevar una oración y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude para poder entender esta palabra, para atesorarla, hermanos, en todo momento en nuestro corazón y ponerla en práctica. Pero también para compartirla con las demás personas, con nuestros amigos, familiares, que puedan oír el consejo de la palabra de Dios y aprender aún a pesar de las circunstancias. Vamos a elevar esta oración al Señor. Gracias te damos, Dios eterno, en tu gran bondad y misericordia, por la vida que nos estás permitiendo tener en este día, Señor. Gracias porque hemos llegado hasta esta hora, Señor, de la tarde, para poder aprender de tu palabra, para poder ser ministrados a través de ella. Yo sé que tu sabiduría y tu espíritu estará obrando en nuestros corazones. Ahí hasta la habitación, a la casa de cada uno de mis hermanos. Tu presencia les bendiga, que tú les ayudes y que podamos aprender, Señor, cada vez más del consejo que viene de lo alto, Señor, que nos ayuda a enfrentar las circunstancias adversas de la vida con fe, con seguridad, con fortaleza que viene de lo alto. Ayúdanos, Señor, a vencer en todo momento a través de tu palabra y la unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues sean todos bienvenidos a esta transmisión y vamos a iniciar, hermanos, con nuestra lección. La lección, hermanos, número 16, que se titula Fortalecidos en la gracia de Cristo. La lección número 16 de nuestro manual, la iglesia ante una crisis global. Y vamos a leer, hermanos, algunas citas de la palabra del Señor, de las Escrituras, que nos ayudarán a entender de una mejor forma, más amplia, el contexto de lo que vamos a leer. Tenemos estas citas, hermanos, y quiero que me acompañen en primer lugar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Pero vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, hasta la cita que tenemos aquí en la diapositiva. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, pues cuando soy débil, entonces soy
fuerte, hermanos. Ese es el primer texto que vamos a leer que nos va a ayudar, hermanos, a entender esta lección, fortalecidos en la gracia de Cristo. Y una segunda cita que vamos a leer se encuentra en la segunda carta a Timoteo. Vamos a buscarlo en nuestras escrituras. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 6. Y ustedes puedan leerlo desde casa. Dice la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y una tercera cita, que vamos a leer, se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vamos a buscar la cita para que puedas leerlo junto conmigo aquí en la pantalla. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque es la única forma de hallar misericordia, gracia y oportuno socorro, hermanos. Así que hemos visto, hermanos, en estas tres citas, en estos tres pasajes, sobre la importancia de la gracia, fortalecernos en la gracia, ver que la gracia del Señor obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y cuando somos débiles, por lo tanto, somos fuertes. Ese es el tenor del contexto bíblico que nos va a ayudar, hermanos, a entender esta lección y poder, hermanos, avanzar en el conocimiento de nuestro Dios. Por lo tanto, la verdad central de nuestra lección. Vamos a ver que en medio de nuestras crisis, el Señor siempre se manifestará para alentarnos y ayudarnos. Vamos a pasar momentos difíciles, pero también el Señor está ahí operando, dándonos ese aliento, dándonos fortaleza, dándonos la ayuda que nosotros necesitamos. ¿De qué forma? Por medio de su gracia y del socorro o el auxilio que Él tiene para cada uno de nosotros. Con el fin, hermanos, de que nosotros, su pueblo, la iglesia, se llena del poder de Dios, de la fortaleza de Dios, pero también podamos reconocer su gracia ante todo aspecto. Por lo tanto, tenemos tres objetivos que aprender en esta lección. Primero, necesitamos reconocer que Dios nos da la fortaleza en nuestras debilidades o luchas. Segundo, necesitamos saber que la gracia divina nos prepara para poder enfrentar cualquier crisis o adversidad. Y por último, hermanos, en medio de esas crisis, en medio de nuestras debilidades y necesidades, necesitamos siempre darle la gloria al Señor por su misericordia actuando a favor de nosotros. Sin duda alguna, hermanos, el año 2020 y todavía lo que llevamos ya de estos 5 meses del año 2021, ¿quién diría ya, hermanos? Estamos avanzando muy rápido. Pensábamos que la pandemia nunca iba a terminar, que el tiempo transcurría demasiado lento. Sentíamos que la pandemia, el confinamiento, la nueva normalidad nos agobiaba y parecía algo que no iba a finalizar. Pues ya llevamos más de un año, hermanos, con esta pandemia. Y este año 2021 que lo iniciábamos con gozo y alegría para olvidar los tragos amargos del año 2020, pues ya hemos avanzado 5 meses, hermanos, 5 meses y medio por la gracia y la misericordia de Dios. Pero pareciera que las cosas no cambian, no mejoran. Seguimos viendo tiempos de crisis mundial. Hoy en día
Las noticias no nos dejan de hablar o de señalar las crisis que hay en el mundo, y principalmente hoy la guerra que se vive en Israel y con Palestina, los tiempos de inestabilidad económica, las enfermedades, hermanos, que siguen golpeando, gente sigue muriendo por esta enfermedad del COVID-19, sigue habiendo desbalances en los gobiernos, y también muchas personas viven una crisis espiritual. Cuánta gente se ha alejado del Señor, deja de congregarse, deja de buscar a Dios. Por lo tanto, hermanos, estamos enfrentando un caos por completo. Pero es necesario ver, hermanos, que antes, durante y después, la respuesta ha estado siempre en buscar a Dios, humillarnos delante de Él y entender que solo su gracia y misericordia nos va a ayudar para poder enfrentar todo este tipo de problemas. Así que los problemas siempre van a estar. Las luchas y las dificultades las vamos a seguir enfrentando sí o sí. Pero lo que no debe de detener o obstaculizarnos es nuestro deber como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, de predicar y anunciar el evangelio de Cristo a toda persona, a toda criatura. Ni el COVID-19, ni la pandemia, ni la guerra, ni las enfermedades, ni las situaciones políticas y económicas, ni aún la decadencia espiritual que hoy estamos enfrentando, nos debe detener, hermanos, como iglesia, para anunciar el único mensaje, el mejor mensaje, la buena noticia de que Dios nos ama, de que si somos pecadores necesitamos arrepentirnos y venir al Señor, y que es el amor, la misericordia, la gracia del Señor la que nos mantiene en pie. Nos da una vida, una esperanza viva, una vida eterna, y por lo tanto lo que pasa a nuestro alrededor no nos debe de hacer flaquear. Así que, mis amados hermanos, veamos la importancia de la gracia de Dios, de su amor inagotable y incomparable, que nos ayude a enfrentar las situaciones y los momentos más difíciles que podamos enfrentar. Por eso esta lección vamos a ver 3 puntos. Y el primer punto es que la gracia del Señor nos fortalece. Eso es lo que Pablo quiere mostrarle a quienes él escribe en su segunda carta a los Corintios, pero también a la iglesia en las diferentes generaciones, que a pesar de las adversidades y dificultades, la gracia de Dios siempre nos va a fortalecer. Por eso veamos en este primer punto la vida del apóstol Pablo como un ejemplo de cómo, a pesar de las grandes luchas, el gran amor de Dios, su gracia y su misericordia nos va a fortalecer para enfrentar esas situaciones difíciles. Así que Pablo quiere mostrarse como un ejemplo de muchos que podemos encontrar en la Escritura, que a pesar de enfrentar momentos sumamente difíciles, momentos muy complicados, Dios opera, Dios obra en medio de esas necesidades y adversidades. Pablo nos muestra que todo sufrimiento tiene un propósito, tiene un por qué Dios lo permite. Muchas veces no lo llegamos a entender, nos cuesta entenderlo, pero Pablo se gloría en medio de esas necesidades. Pablo le da muchas gracias al Señor, porque es ahí, a través de esas dificultades y adversidades, que él puede mirar el gran amor y la gran bondad de Dios hacia su vida. En la primera cita que leímos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, Pablo defiende su ministerio y muestra que la forma en que él demuestra las características de su ministerio va más allá de los dones o las cosas sobrenaturales que él puede experimentar como siervo del Señor. Habrá gente que se gloríe de eso. Habrá gente que sienta o piensa estar bien delante del Señor o tener un ministerio de éxito por la cantidad de cosas, logros y éxitos que puede tener en su vida ministerial. Pero Pablo no lo ve así. Pablo ve que el éxito de su ministerio no está en la cantidad de las riquezas, la fama o las experiencias, sino que está que el cúmulo de crisis, el cúmulo de adversidades
que él enfrenta, lo único que lo hace ver es que es un hombre tan débil como cualquier persona que necesita y depende de Dios. Y que su carácter se ha forjado en medio de esas dificultades que Dios ha permitido para que él se exalte en Cristo, para que todo y sobre todo Cristo sea exaltado a pesar de sus dificultades. Pablo aquí expresa que Dios le dio la oportunidad de ir al paraíso, de conocerlo, aún no poderlo explicar. Y él lo hace y lo alude aún como si fuera una tercera persona, pero es él mismo el que expresa esa obra, poder sobrenatural que Dios permite en su vida, que lo desafía, pero que a la vez no es la base de su comunión o de su éxito como ministro, como apóstol de Jesucristo, sino que lo que el mundo puede decir como wow, extraordinario, para él no lo es. Para Pablo, él menciona que Dios lo usa, Dios lo respalda, ha tenido una de las mayores experiencias que ninguna u otra persona puede tener, él lo tiene, pero aún a pesar de eso, él no se gloría. Él se gloría por lo que Dios hace, lo que Dios permite, que es su debilidad. Pablo menciona en los versículos que leímos que ha enfrentado necesidades, persecuciones, hambres, ha sido encarcelado, hermanos. Pablo ha sido azotado, ha sido objeto de escarnio, de burla, pero a pesar de ello, él sigue confiando en el Señor. Y aún a pesar de todo lo que ha sufrido, Pablo declara y menciona que aún un aguijón en la carne ha sido sobre él, puesto de parte de Dios, permitido por Dios. Muchos han querido definir o tratar de definir qué fue lo que Pablo se refiere con ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás que agobia su vida y su corazón. Algunos creen que es su pasado como perseguidor de la iglesia. Otros creen que ese aguijón se refiere a un problema emocional, o algunos otros creen a un problema de una tentación. Otros teólogos afirman que lo más probable a lo que Pablo se refería a ese aguijón en la carne, una enfermedad. Por ejemplo, la ceguera. En la carta a los Gálatas, Pablo muestra en algún momento esa debilidad física de estar perdiendo la vista, como esa enfermedad o lucha que él estaba enfrentando. No sabemos lo que realmente Pablo quiere referirse a sobre ese aguijón. Pero lo que sí sabemos es que había un aguijón, algo que le dolía, algo que enfrentaba, algo que lo golpeaba, algo que lo hacía sentirse y hacerse débil. Pero a pesar de ello, era para que Pablo encontrara la fortaleza en Dios. Que en medio de esa debilidad, Dios se iba a manifestar. Que Pablo no tenía por qué exaltarse o dejarse llenarse de orgullo por algo que otros lo podían hacer, como la experiencia sobrenatural que él había tenido, sino que son sus momentos tan más peligrosos y difíciles que ha enfrentado, como la manera que él puede entender que Dios está obrando en él, le está ayudando y está permitiendo que él pueda conocer el caminar y el andar en el Señor. Por lo tanto, Pablo entiende que es su gracia la que lo fortalece. Y que si en algo puede gloriarse, no es en lo que él puede hacer como hijo o siervo de Dios, sino la obra de Dios en su vida. No la obra de él para Dios, sino que la obra de Dios en su vida es lo que él permite sentirse fortalecido en el Señor. Por lo tanto, esa gracia que fortalece es la gracia divina, lo que Dios está obrando en él. Y Pablo como ejemplo demuestra que Dios siempre va a usar debilidades y flaquezas, enfermedades, adversidades, dificultades difíciles para ayudarnos, para fortalecernos, para que Dios se pueda glorificar en medio de esa condición de debilidad. Muchas veces no llegamos a entender por qué Dios obra así, pero lo que Él quiere es perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Aquí Pablo menciona que él sabía que había un aguijón, un mensajero de Satanás, algo que le dolía.
y que 3 veces él en oración, en clamor, en fe le pedía a Dios que le fuera quitado. Pero aún así, Pablo reconoce que Dios no lo quitó. Dios no le dio un sí a su petición, le dio un no. Y aún ese no niega el amor o la existencia de Dios, sino que ese no exalta la gracia de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que si recibimos siempre un sí de Dios, realmente estamos disfrutando de su gracia. Pero no. Muchas veces un no de Dios, una respuesta negativa de parte de Dios a nuestras peticiones, es cuando más exalta la gracia, la misericordia y el amor de Dios para nuestras vidas. Aquí Pablo puede ver de que lo único que Dios quería es que Pablo en su debilidad se bastara en Dios y en su amor, en su gracia, en su misericordia, y no en lo que él tenía o lo que podía recibir o lo que podía hacer. Por lo tanto, en todo, Pablo está observando la gracia del Señor como una forma de ayuda a su vida. Pablo todavía va más allá en su concepto de la gracia en medio de la debilidad. Y Pablo quiere mostrar, no solamente en el caso de la segunda cita que vamos a leer, de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, como que solo Timoteo se diera cuenta de esto, sino que el Señor quiere que todos veamos que lo que Dios permite y lo que pase es todo para nuestro bien, para nuestro crecimiento y para que seamos fortalecidos en todo. Por lo tanto, la gracia nos habilita a que nuestra actitud sea forjada, sea fortalecida. ¿Qué entendemos por gracia? Bueno, la gracia es ese regalo inmerecido, el amor de Dios que nos los da aún sin merecerlo. Y en la segunda parte, el segundo texto que leímos, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, Pablo le recuerda y le menciona sobre esta importancia de bastarnos en la gracia y que lo más importante es la gracia del Señor. Y Timoteo, como un hombre de fe, tiene que aprender que necesita de la fuerza de Dios, de las capacidades que Dios da para enfrentar la vida y para enfrentar cualquier tribulación. Y para dejarlo en claro, Pablo utiliza 3 ejemplos de 3 oficios, 3 labores, 3 actividades, que lo que es común en ellos es el esfuerzo. Y ese esfuerzo obtiene resultados. Y que al final, tanto el esfuerzo, los resultados, son de Dios, provienen de Dios, pero a la vez tenemos 3 responsabilidades en medio de esas necesidades. El primer ejemplo o el primer modelo que el apóstol Pablo le traza a Timoteo es la del soldado. Aquel que se alista para el ejército dejando sus prioridades, sus necesidades de una forma secundaria, pues su prioridad es servir al Estado, servir al emperador, servir a su nación, servir a su ciudad para protegerla, para conquistar y para que la ciudad le vaya bien. El soldado tiene que someterse a una fuerte disciplina, a duros golpes, tiene que someterse a las órdenes de un superior y siempre debe de estar listo, preparado para enfrentar cualquier circunstancia adversa. Por lo tanto, la vida del soldado siempre va a estar marcada en base al dolor y al sufrimiento, pero va a encontrar la fuerza en esforzarse para poder obtener el resultado que mencionamos, que es lo que mueve a un soldado. Un atleta de la misma forma, para poder coronarse, obtener la victoria, se somete a una disciplina, a una constancia dura, difícil, someter a su organismo para tener la fuerza y la capacidad para poder competir. Se debe de privar de la fiesta, de la vida común que otra persona obtiene, con el fin de tener su cuerpo capacitado para ofrecer un gran esfuerzo y obtener la victoria. El objetivo del atleta es y será siempre llegar a la meta, ser el primer lugar.
otro fin no podrá tener. El fin será ganar. Lo mismo Timoteo tendría que esforzarse y enfrentar las situaciones difíciles, que su meta, a pesar de las grandes crisis, es cumplir su objetivo. Como también el labrador. El labrador no puede dar pie al descanso o pie a hacer otras cosas, porque su objetivo es obtener una cosecha, poder tener el alimento, poder tener el sustento, poder tener algo con qué negociar, con qué vender. Y por lo tanto aprovechará desde la hora más temprana, sacrificando el descanso, sacrificando el sueño, sacrificando tiempo con familia, para poder labrar, trabajar el campo y al final obtener el beneficio de una cosecha. Entonces, vemos que si estas tres labores lo que determina es el esfuerzo, la constancia, la disciplina para tener la fortaleza para tener los resultados finales, también Pablo entiende y le muestra a Timoteo que nosotros podemos también disciplinarnos, actuar, fortalecernos con la ayuda de Dios para obtener un resultado final. Y el resultado, hermanos, que obtengamos es el llamado al cual cada uno de nosotros tenemos en Dios, tenemos en Cristo, y que por lo tanto debemos de esforzarnos, debemos de saber que esa debe de ser nuestra actitud, y Dios nos ayuda a poder trabajar bajo esa actitud. Por lo tanto, también su gracia nos habilita para estar preparados para las adversidades. Si lo que debemos de saber, hermanos, es que en todo vamos a enfrentar dificultades. Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que lo que Pablo está aconsejando a Timoteo es de que debe estar preparado para cualquier circunstancia, crisis o dificultad que va a tener, porque sin duda alguna va a enfrentar momentos difíciles. Pero que la constancia, como Pablo lo creía y lo experimentaba, que en medio de esas adversidades, la gracia del Señor iba a estar con él y le iba a fortalecer. Por lo tanto, Dios habilitará a su siervo a pesar de las dificultades para que cumpla su ministerio. No podemos decir, no lo queremos, no lo necesitamos. No, son necesarias y son válidas las pruebas, los momentos donde vamos a ser llevados a nuestro máximo esfuerzo, pero que al final Dios prevalecerá y nos ayudará para salir victoriosos en medio de esas necesidades. Por lo tanto, no debemos dejar lugar al miedo, a la ansiedad, a la preocupación, que no nos detenga nada, que sigamos llevando el mensaje del Evangelio. Y aquí es sorprendente, hermanos, el contexto de este pasaje, de cómo Pablo le habla esto a Timoteo, porque Pablo está encarcelado y sabe que está a punto de morir. Por esta situación hace sentir a Timoteo solo, abandonado, y que aparentemente estas luchas, esa oscuridad que estaban viviendo, pues llevan a uno a nublarlo y decir: ¿de qué sirve esforzarse en el Evangelio, amar a Cristo, buscar a Cristo, si al final estamos solos, si al final vamos a morir, si al final no hay respuesta? Esa era la lucha que Timoteo estaba enfrentando. Pero Pablo le está animando a que tiene que confiar, a que tiene que perseverar y que tiene que descansar en las promesas del Señor. Y que sí o sí va a enfrentar estas crisis emocionales, existenciales, y que ponen en peligro su vida, pero que al final nada debe detener el avance del Evangelio. Si nosotros tenemos esa misma perspectiva, hermanos, ni tu lucha, ni tu crisis, ni tu dificultad deben de detenerte a creer en Cristo y a servirle a Él. Es lo que Pablo le quiere aconsejar a Timoteo. Y por último, entender que la gracia del Señor nos ayuda. Y nos ayuda en primer lugar en nuestras debilidades. Pues es en el fuego donde se forja y se purifica el oro. Y también en las pruebas donde nos podemos dar cuenta realmente lo que somos, de qué estamos hechos. Nadie puede decir ama a Dios y quiere serle fiel a Dios si no es probado por el fuego, si es pasado por las dificultades. Pero a pesar de la prueba,
Es por la gracia y la misericordia de Dios en la que somos fortalecidos para poder cumplir nuestro propósito en Dios. En la última cita que leímos en Hebreos capítulo 4, versículo 16, se nos invita a acercarnos a Dios, al trono de la gracia, por medio de la fe, en donde vamos a ser fortalecidos y vamos a encontrar esa gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y acercarnos a Dios no es simplemente decir, ayúdame, ya, no, es humillarnos delante de Él, es poner toda nuestra confianza y seguridad en Dios a pesar de nuestras adversidades, porque solo en Él vamos a encontrar la necesaria ayuda, la oportuna ayuda en medio de nuestras debilidades. Así que necesitamos acercarnos a Dios. Su gracia y su misericordia, la única que nos puede sostener y ayudar. Y es ahí en las crisis donde más tenemos que tomar esta invitación, este consejo y esta exhortación a acercarnos a Dios. Humillarnos bajo su poderosa mano. Cuando no tenemos fuerza, cuando no tenemos los medios, los recursos, Dios quiere manifestar su gran poder, su gran majestad, su grande amor y misericordia para ayudarnos, porque Él es el más interesado en ayudarnos. Él es el más interesado en mostrar su amor, que Él ya no nos los dio a través de dar a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Él quiere que aprendamos a confiar y a depender de Él. Sin duda alguna, los cristianos hebreos en esa época no la estaban pasando bien. La persecución del imperio era tan fuerte. Cualquiera que dijera soy cristiano estaba condenado a morir, a ser desarraigado de sus privilegios como ciudadano, como persona. Ya su vida no era la misma cuando antes no conocían a Cristo y libremente podían gozar de los placeres o los beneficios que existían en aquel imperio, en aquel entonces. Ahora ser cristiano era sinónimo de muerte. Si vives, niega a Cristo. Pero si dices creer en Cristo, entonces tendrás que morir. Esa era la ley, esa era la circunstancia que los cristianos en ese momento estaban viviendo. Y el Señor inspira al autor a los hebreos a recordar que tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que sacrificó y entregó su vida, y Él está con nosotros, ayudándonos en nuestros momentos de mayor dificultad. Cuando hay más crisis, cuando hay más dificultades, es cuando más nos debemos acercar a Dios. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Cuando las cosas no marchan bien, cuando los problemas nos agobian, cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos no poder más con nuestras cargas, muchas veces es cuando más nos alejamos de Dios. Cuando dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios. Estamos haciendo todo lo contrario a la invitación de ser fortalecidos y obtener el oportuno socorro por la gracia y la misericordia de Dios cuando nos acercamos a Dios en medio de nuestras debilidades. Por lo tanto, iglesia, Dios nos quiere enseñar en esta tarde que lo mejor que podamos hacer es reconocer que el amor de Dios, su gracia, es más grande que nuestras dificultades. Que su gracia nos ayudará y nos sustentará en todo. Que no importa todo lo que podamos hacer o todo lo que podamos lograr, al final necesitamos su gracia. Aun si no obtenemos respuesta a nuestras necesidades, Dios quiere que nos sintamos completos y satisfechos solamente en Él. Que solo su gracia basta. Que solo Él es lo único que necesitamos. Que tendremos que esforzarnos. Tendremos que disciplinarnos. Tendremos que enfrentar las adversidades. Pero al final será Dios el que nos fortalezca para poderlas enfrentar. Y que si hacemos caso a esta invitación, podremos obtener esa victoria. Dios nunca nos dejará.
Él nunca nos desamparará. Él está interesado en que crezcamos en Él y crezcamos en su iglesia, en su gracia. Por lo tanto, como iglesia debemos de entender que si estos tiempos de crisis, de pandemia, de falta de trabajo, de enfermedad, de que algún familiar muriera, es porque Dios está sacudiendo a la iglesia y nos muestra que somos débiles y necesitamos acercarnos más a Dios y depender. Y que nada que lo que obre o pase a nuestro alrededor nos debe de detener para servirle al Señor. Será su Espíritu y su gracia que nos fortalezca, que nos guíe, que nos ayude para seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Tenemos que esforzarnos como un buen soldado, como un buen atleta, como un buen labrador. Necesitamos ir hacia adelante y confiar en el Señor. Te invito en esta noche a que tú puedas decirle a Dios: Padre eterno, sin duda alguna tu gracia siempre ha estado ahí para ayudarnos y sustentarnos. Tu gracia nos ha salvado, pero tu gracia nos ayuda día a día hasta llegar al final. Permítenos y ayúdanos, Señor, a entender que aún las cosas que permites, y por más que pidamos, no las quites y sigamos sufriendo esas adversidades, es para que crezcamos en ti y nos sintamos satisfechos en ti. Señor, yo te pido que tú nos sigas fortaleciendo en todo. Te pido que tú nos sigas ayudando a entender tus propósitos y que lo único que necesitamos es tu ayuda. Señor, que como iglesia podamos aceptar esta invitación de acercarnos a ti, Señor, pues solo podemos seguir hacia adelante si tú estás con nosotros. Que no nos gloriemos en todas las cosas que tenemos o que podamos hacer, sino que en todo veamos tu gracia obrando en nuestros corazones, ayudándonos. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra y que como iglesia sigamos buscando tu rostro. Te alabo, te exalto y te bendigo, Señor, porque cuando más débiles somos más fuertes en ti por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues, amados hermanos, ha sido un gusto poder compartir esta enseñanza, hermanos, con todos ustedes, esperando, hermanos, que sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Yo les invito, hermanos, al final de esta transmisión, quiero enviarles al grupo de WhatsApp una predicación, hermanos, que está relacionada con lo que acabamos de aprender en esta lección, y espero que sea de grande bendición, que puedas meditar en esta palabra y tu corazón se fortalezca en el Señor. Sigamos orando, sigamos buscando al Señor, esforcémonos día a día en el poder y en la gracia que el Señor nos da, y que no importa la adversidad que tú estés enfrentando, nuestro Dios está de nuestro lado. El día de mañana los niños tendrán su lección. Esperamos a los padres de familia seguir motivando a los pequeños para que aprendan del consejo de la palabra del Señor. Y este domingo, hermanos, si Dios nos da vida, les esperamos en la iglesia a las 11 de la mañana en nuestro servicio general. No se olviden, hermanos, de orar por las necesidades que hay entre el pueblo del Señor. Dios nos escucha y también Dios está respondiendo a cada clamor. No temamos, iglesia. Avancemos hacia adelante. Dios está con nosotros y su gracia es suficiente. Busquemos en Dios. Tengamos esa íntima comunión con el Señor y confiemos en cada una de sus promesas. Pues gracias, hermanos, a cada uno de ustedes que se han conectado, y recuerden, como en cada transmisión, sigamos buscando el rostro del Señor. Que Dios les bendiga en esta noche.